¿qué tal? Muy buenos días, tardes o también noches, dependiendo el momento donde nos volvamos a escuchar. Bienvenidos una vez más a una nueva review deportiva. En esta ocasión, la número 21. Y vámonos con todas las noticias del mundo del deporte. Tuvimos varias emociones, unas bajas con la actuación del Tri, otras más altas ya con los Nuggets de Denver como campeones de la NBA, y también hemos tenido el final del Mundial Sub-20, final de UEFA Champions League, terminó el torneo de tenis Roland Garros, y también rumbo a París 2024 con mucha información. Y evidentemente en las MMA pues se retira una grande de las artes marciales mixtas a nivel femenil. Amanda Núñez se retira pues casi ya a los 35 años y prácticamente de manera invicta, igualando por ahí también a otro similar brasileño como lo es Anderson Silva, la araña. Pues en este caso vamos a hablar de todos estos temas y mucho más, pero mientras vamos a arrancar con todo lo que ha pasado con la selección mexicana de fútbol. Tuvimos dos partidos, en este caso de carácter amistoso, no se jugaba nada. Al final del día pues tuvimos una actuación de altibajos sobre todo, y el sábado fue un punto clave ante un rival similar en condiciones, al menos en la parte deportiva, entre Camerún y la selección mexicana de fútbol. Pero ante esto todavía se quedan varias dudas en el asunto. La pregunta es sencilla para hacer este análisis: ¿mejorará el Tri contra Estados Unidos este próximo jueves que se enfrenten en las semifinales de la Nations League? Pues esa es la pregunta. ¿Tú cómo viste? ¿Qué sensaciones te generaron el enfrentamiento primero contra El Salvador aquí en México, en Mazatlán, y posteriormente el sábado también en Estados Unidos contra Camerún? Sobre todo creo que el partido más flojo fue contra El Salvador, y en este caso incluso se vio un poco sobrepasado por El Salvador. Y eso que, bueno, El Salvador es un equipo de menor rango, incluso si hubiese tenido mayor poder de ocasiones de gol y sobre todo definición, pues hubiese metido en grandes problemas, a los seleccionados. Y contra Camerún, pues dos veces prácticamente quedó abajo en el marcador, en este caso, y sobre el final del primer y segundo tiempo, pues se logró resolver y empatar el partido. Entonces, pues sí quedan ahí todavía varias dudas, sobre todo en el ataque, en la parte ofensiva. En la defensiva, pues bueno, el caso de Malagón en el segundo gol de Camerún, pues fue pues obviamente una equivocación. No tuvo pues esa suerte en una jugada pues típica de cobertura, pero bueno, los resultados o los errores y aciertos son los que al final del día pues nos dan para hablar en este tipo de post análisis. Y entonces frente a Estados Unidos sí van a enfrentarse a una base fuerte, o a la base titular de los americanos, pero en este caso también pues los jugadores que militan, o la mayoría que militan en Europa, pues son los que van a afrontar este siguiente encuentro. Pero también ahí sale otra duda, ¿no? De por qué no estos jugadores llegaron antes a disputar estos juegos de preparación para embalar la máquina, tanto defensiva en la media cancha y ofensiva, para disputar lo mejor posible pues este encuentro, porque de los que jugaron estos dos juegos amistosos difícilmente van a salir uno o dos, o más como titulares frente a Estados Unidos. Entonces, si esto no mejora, pues podemos estar hablando posiblemente del primer fracaso de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. Y aguas, porque ahí viene también la Copa Oro. El objetivo es sencillo, tienen que ganarse sí o sí, y de igual manera vamos a ver, porque eso va a poner pues más piedras sobre el camino si el resultado es adverso. Y continuamos con nuestra review deportiva. Vámonos ahora al fútbol internacional con todo lo que tuvimos. Final de UEFA Champions League, Manchester City contra el Inter de la ciudad de Milán, equipo italiano contra un equipo inglés. Finalizó prácticamente este día sábado por la tarde. 1-0 con la mínima. El City es campeón
de la Champions, tal vez jugando uno de sus partidos pues más flojos dentro del partido para muestra un botón estuvo muy parejo en cuestiones de posesión de juego entre Inter y el City, de igual manera en cuestión de pases y su precisión por ahí estuvo bastante parejo y sobre todo las jugadas clave, ¿no? Ese gol de Rodrigo para capitalizar este campeonato y también esa polémica defensiva que hizo Lukaku ante el remate de su compañero que bloqueó prácticamente el gol del empate y también Ederson con un grandes atajadas, pues todo esto se dio en el final de la UEFA Champions League. Y ahora pues con todo esto, Pep Guardiola y sus chicos, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, entre otros, pues son los amos y señores del fútbol europeo y prácticamente del mundo. Pues esto ya nos da buenas noticias y sobre todo a futuro, ¿qué espera? ¿Qué espera para el Manchester City? Incluso hizo ahí un comentario Pep Guardiola al final de que pues ya solo les faltan 13 Champions más para igualar al Madrid. Entonces, eh, dependerá más del entrenador o de sus jugadores para conseguir pues más campeonatos de este estilo y en este caso ponemos en la balanza tanto al entrenador como a Pep Guardiola y del otro lado a esa gran gama de jugadores para poder, si esta combinación pues es necesaria para conseguir más títulos tanto en liga, tanto FA Cup, en este caso Champions o en algún otro torneo internacional, pues evidentemente, viéndolo como entrenador, pues sí, es necesaria esa combinación, tener un buen entrenador y también tener un buen equipo de atletas, o en este caso deportistas de alto rendimiento, para conseguir los mejores resultados deportivos. Pero también del otro lado vas a tener a diversos oponentes que no te lo van a poner pues nada fácil. Y cómo no, el Inter parecía que venía como una víctima dentro de esta final, pero resultó que también, pues al momento que el City no tuvo buen funcionamiento, pues de igual forma, pues logró hacerle pues casi el daño necesario, pero le faltó solamente ese gol para llevarlos a la largue, jugando al puro estilo italiano y tratar de ganar pues este campeonato. En este caso, pues igual, el entrenador como Pep Guardiola prácticamente 35 títulos, ya se está hablando de que está jugando en esa mesa de directores técnicos de fútbol como uno de los mejores de la historia, tan cercano de nombres como Sir Alex Ferguson, que también tiene ese tipo bueno, de galardones y no solamente, también como técnico dirigiendo al Manchester United, pues fue uno de los que tuvo un triplete por ahí a finales de los 2000 más menos, también ganando Champions, Liga y FA Cup. Entonces ya podemos estar hablando de un entrenador y también equipo de época, pues falta que tengan más disputas y regularidad, eso ya lo ha venido señalando y haciendo y demostrando desde la liga, desde que llegó por ahí en la campaña del 2016 con el City, los ha levantado de poco a poco y de ahí, pues evidentemente, buen entrenador, buen equipo de fútbol, pues aspira a darte pues muy buenos resultados. Ya se logró Liga, ya se logró FA Cup y ahora con esta UEFA Champions League, pues se confirma que bueno, son el mejor equipo en el mundo hoy en día. Y también bajando un poco el escalón, pero de pues igual buen nivel, terminó el Mundial Sub-20, ya tenemos campeón de esa especialidad, o bueno, de esa categoría de edad. Uruguay vence a Italia por la mínima diferencia igual, por 1-0 en la final, celebrado en el estadio Diego Armando Maradona en Argentina. Pues, ¿cuál fueron, como pregunta, ¿no? De pues reflexión en este caso, ¿cuáles fueron las mejores sensaciones de este Mundial Sub-20? Sobre todo la participación de un equipo como Israel, quien se colgó el tercer lugar venciendo a Corea del Sur 3-1 en ese partido por el tercer lugar. También pues la propia eliminación de un equipo como el argentino y el brasileño a manos de los nigerianos
y por otra parte de los israelíes, de igual forma en partidos muy, pues muy de muchas emociones, y por otro lado, pues los italianos que les faltó un poco más de contundencia, tuvieron un muy buen partido contra Inglaterra, eso sí, y por ahí, pues bueno, si dividimos a los equipos que juegan, participan y los que ganan, pues no es de sorprenderse que los equipos como Uruguay, Italia, en este caso sorpresas también como Israel y también la misma Corea del Sur, que como equipos asiáticos poco a poco están dando mucho de qué hablar en estas nuevas facetas del fútbol mundial. Ya los vimos en una buena participación en el Mundial de Qatar en las categorías de adultos o en las mayores, y pues en este caso pues es una forma de llevar este progreso y también una lección para el fútbol mexicano de cómo llevar un proceso de forma apropiada, paso a paso, respetando los tiempos de sus jugadores y también de formación para llevar de mejor manera y, por qué no, también muchos de estos jugadores en algún día o más adelante, pues también vamos a verlos por ahí brillando, tanto en clubes y, por qué no, también en mundiales de la especialidad, pero ya en categorías mayores. Y para complementar esta sección del fútbol internacional, pues ya vemos con toda la noticia de Lionel Messi, quien deja la máxima competencia en el fútbol europeo y regresa en este caso, bueno, no regresa, nunca ha jugado directamente o no nació, no se formó en un equipo en el continente americano, pero pues se viene al Inter de Miami y parece que va a estrenarse contra el Cruz Azul de la Liga MX. Pues ya con esto, Benzema también, que dejó al Real Madrid, y algunos otros, Zlatan Ibrahimovic, que dejó, o bueno, ya se retiró del fútbol prácticamente. Y vemos esta nueva camada, un Erling Haaland, Kevin De Bruyne, por ahí Kylian Mbappé, ya prácticamente con un mundial y ganada y una perdida. Y pues ya nuestras super leyendas del pasado, o al menos de esta época de los 2000 para acá, ya están dejando la máxima competencia. Pues superarán a las leyendas de hoy en día esta nueva camada de jugadores. Si vemos el historial desde el 2000 hacia el 2023, jugadores como Ronaldinho, Ronaldo, el brasileño en este caso, por ahí tal vez en la parte final un Luis Figo, Zidane en su parte final de su carrera, pues y de ahí más y más jugadores, Müller, jugador alemán, entre otros, pues van dejando ya los botines colgados, y pues ahora esta nueva camada de jugadores, Wayne Rooney del Manchester United también, Cristiano Ronaldo ni se diga, ¿no? Y los vemos que estas nuevas estrellas en el fútbol internacional pues empiezan a picar piedra, ¿no? Ya Erling Haaland con su primer Champions League, con el Manchester City, Mbappé con su primer mundial, uno ganado y uno perdido tan solo, ¿no? Y por ahí también algunos otros futbolistas como en este caso Neymar, que pues fue o se suponía era el gran heredero de Rey Pelé, pero terminó siendo prácticamente pues no lo esperado para ese grado de expectativas en el fútbol brasileño e internacional. Pero pues ahora pues estos nuevos jugadores que incluso no ya con estas nuevas, con este nuevo mundo tecnológico, ya es muy distinto la forma en que interactúan, incluso en la parte de la preparación deportiva, en su preparación atlética, ¿no? Mucho se dice que son más atletas que jugadores de fútbol, pero pues para ser un buen jugador también hay que ser un buen atleta, y estas nuevas generaciones, hasta cierto punto en la élite, pues es algo que se graban bastante bien. Si eres buen atleta, vas a ser un buen jugador en el deporte que mejor destaques, y pues esto vamos a ver si llegan a romper estadísticas como las de Cristiano, las de Messi, o la gran habilidad técnica o táctica que tenían algunos jugadores como Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, entre otros tipos de jugadores de grandes características, y ver pues si estas superan y se vuelven también o escriben
que ya lo están haciendo, una nueva historia en el fútbol. Y ahora vámonos con todo lo que pasó en Roland Garros, uno de los mejores torneos de el mundo en el deporte del tenis. Finalizó también en este fin de semana con una gran final entre Novak Djokovic y Casper Ruud, un noruego contra, en este caso, el serbio, y donde Novak Djokovic conquista su título número 24 y prácticamente entra en una discusión pues muy importante frente a otros grandes nombres como Roger Federer, Rafa Nadal, entre otros en la categoría de masculinos, ¿no? En esta parte. Ganó prácticamente barriendo a Casper Ruud en esta final de Roland Garros en parciales de 7-6, 6-3 y 7-5 prácticamente, disputando una gran final, y también en la semifinal derrotando a Carlos Alcaraz, al español, y dándole una cátedra a este también joven nuevo, y que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos campeonatos o abiertos en el tenis. Pero pues la pregunta, volviendo a Novak Djokovic, ya con estos datos, pues ya está peleando prácticamente un lugar en la historia de este deporte como lo es el tenis. Si vemos una retrospectiva de pues sus logros, prácticamente pues Novak Djokovic pues ya está haciendo historia directamente en este torneo, ya a sus 35 años, pues de igual forma alza, pues ya, perdón, su título número 23 de Grand Slam, prácticamente aventajando a grandes como Rafa Nadal y Roger Federer, que ya se retiró el año pasado. Y de igual manera, si lo comparamos con otros deportistas de esta división o en las femeniles, como Serena Williams, que también pues tiene 23 títulos de Grand Slam. Pues en este caso, pues si vemos sus estadísticas de Djokovic, vemos que tiene 7 títulos de Wimbledon, ya con este 3 en Roland Garros, 3 US Open, 10 abiertos de Australia, aunque ahí tuvo polémicas durante la pandemia, pero también lo ha conquistado de forma importante, y creo que es uno de los que más domina. Roland Garros no se le da o se le ha dado tanto, pero en este caso ya consigue su tercer título, y en Wimbledon prácticamente pues es un amo y señor de esa duela. Y pues ahora pues ya está peleando prácticamente, le quedan todavía años de competencia a este máximo nivel, y pues vamos a ver si en un futuro pues no termina, ¿por qué no?, superando incluso a pues ya a sus contrapartes que lo opacaban al menos en esta época, como Rafa Nadal y Roger Federer. Vamos a cambiar de ruta, vámonos a las MMA. Y ya tuvimos este pasado evento de la UFC, donde hablamos la semana pasada, donde Irene Aldana buscaba convertirse en una nueva campeona en este caso en peso gallo, contra una gran peleadora como Amanda Núñez. Bueno, para hacer pronto el contexto, no logra Irene Aldana conseguir la victoria, cae derrotada de forma contundente, dominante. Podemos ponerle algún otra palabra, pero sobre todo pues no logró hacer o cumplir incluso las expectativas de la pelea. Entró o se le vio demasiado pasiva durante el combate. Sí conectó algunos golpes, pero prácticamente Amanda Núñez le dobló la cantidad de golpes que tiró, casi le triplicó la cantidad, casi 115 golpes a tan solo 50 de Irene Aldana. Y en el último round o en el último asalto, pues Amanda Núñez con todo ese colmillo la llevó al piso y la dominó prácticamente en este combate. Pero aquí lo importante tal vez fue posterior incluso a la pelea, que se vio muy apagada para el nivel de competencia que se esperaba. Pues Amanda Núñez se retira de las artes marciales mixtas con esta victoria, prácticamente pues teniendo un récord de 23 peleas ganadas, siendo doble campeona mundial, y pues de igual manera pues dejando vacante pues el título de peso gallo femenino de la UFC. Y pues en su cúspide prácticamente pues se va con esta última
victoria. Pues, ¿qué podemos decir de este retiro? Prácticamente acabó una época en la división femenil de peso gallo con esta peleadora, teniendo, como decíamos, 23 victorias, 5 derrotas, y de igual forma, igualando por ahí, o bueno, la cantidad de defensas como su coterráneo Anderson la araña Silva, de igual forma, y también enfrentándose ante grandes peleadoras de época como Chris Cyborg, Ronda Rousey, Holly Holm, y a todas ellas barriéndolas prácticamente en esa división. Pues son 35 años de edad, pues creo que una edad importante para varios deportistas, sobre todo de este tipo de exigencia, para retirarse de la mejor manera y sobre todo con la mejor salud posible, siendo un deporte de combate y demasiado exigente y también pues algo peligroso a la larga, y pues es una buena decisión por su parte. Ha hecho ya su historia y como lo dijo en esa entrevista al final de la pelea, a vivir en paz, a gusto con su familia y ahora a disfrutar de todo lo que ha cosechado. Y entramos ahora con el básquetbol, el deporte ráfaga. No hubo juego 7, nos quedamos prácticamente en el quinto juego. El Miami Heat tenía que ganar sí o sí para llevar el juego a casa y prácticamente intentar hacer un milagro. Pero en este caso, los Nuggets de Denver demostraron toda la calidad de la mano de Porter Jr., sobre todo Nikola Jokic, Jamal Murray, entre otros jugadores, y prácticamente pues llevándose este juego, 4 juegos prácticamente a 1, y con esto los Nuggets de Denver obtienen su primer campeonato. Y pues la pregunta, pues, aire fresco en la NBA con este campeonato logrado por los Nuggets. Y si entramos a la historia de entrada, pues vemos que han pasado al menos unos 47 años nada más y nada menos para que Denver consiga su primer título en la historia de la NBA, y en este caso enfrentándose en una final inédita contra el Miami Heat, pero en este caso pues también barriendo con otros en este caso equipos fuertes como los Lakers de Miami, los Lakers de Miami, en este caso los Lakers de Los Ángeles y también Golden State, entre otros, en la conferencia, y de esta forma pues llevarse este título. Por otra parte, si lo vemos jugador por jugador, Nikola Jokic, el Joker prácticamente, logró coronarse como MVP de toda esta temporada. Y pues también por ahí Jamal Murray, que iba escoltándolo a Jokic y ayudándolo prácticamente, o haciendo esa mancuerna letal, pues lograron destapar y destronar prácticamente a estos jugadores del Miami Heat, quien no tuvieron oportunidad. Mucho hablábamos de que como barrieron la serie contra los Lakers, pues eso les dio una cierta ventaja de tener pues más piernas frescas, y de igual manera pues aprovechar los partidos sobre todo en casa, y evitar hacer su mejor esfuerzo en visita, y de esta forma pues también logran llevarse esta victoria de aquí. Pues sí, aire fresco para la NBA, es un muy buen resultado para los Nuggets de Denver, y de aquí pues vamos a ver qué se viene para la siguiente campaña. Por ahora pues ha terminado también el básquetbol al máximo nivel, y de aquí pues a lo que se viene en un futuro. Y vámonos rumbo a París 2024, toda la información del deporte olímpico, resultados, competencias, todos los deportes, más de 35 deportes a nivel olímpico, mucho que valorar del deporte mexicano también, rumbo a París 2024, nacionales CONADE siguen su curso, por ahí también ya viene finalizando la Universiada Nacional 2023 en Hermosillo, Sonora. Pero pues también han habido diversos torneos, sobre todo como
en este caso los Juegos Parapanamericanos, el deporte paralímpico, demostrando su calidad a nivel internacional. Y en estos Juegos Internacionales que se están dando en Bogotá, Colombia, pues vamos a ver un poco sobre el medallero en el día de ayer, 12 de junio, donde pues México ya está prácticamente rascando el tercer lugar en el medallero general, teniendo tan solo 32 medallas de oro, 22 medallas de plata y 20 medallas de bronce, sumando un total de 74. Y por ahí arriba con 82 en total por Argentina, y en primer lugar Colombia con 104 medallas en total. Pues México está superando en este momento a Brasil y Ecuador. Todavía faltan algunas actividades más y de ahí esperamos que México logre rescatar, y como siempre se le da en el deporte paralímpico, dar muy buenos resultados, como en el goalball, en el paraatletismo, en la paralterofilia, y hablando también precisamente de la cuestión del deporte de la fuerza pura, como lo es la halterofilia, pues se dio un Gran Prix en La Habana, Cuba, en este fin de semana, donde han habido grandes resultados, sobre todo de la mano de Andrea de la Herrán en la categoría de los 49 kilos, donde tuvo la medalla de bronce en la prueba de arranque directamente. Janet Gómez en la prueba de, en la categoría de 59 kilos, donde también tuvo plata en la prueba de arranque. En envión tuvo la medalla de oro, y en este caso Dafne Guillén en la división igual de los 59 kilos, con la medalla de bronce en la prueba de envión en este deporte de fuerza. Pero de ahí, pues te digo, siguen cursando los nacionales con ADE todavía, viendo el desempeño de estados como Jalisco, Nuevo León, Querétaro, que anda por ahí, y también los sonorenses. Pues el estado local también no se queda atrás y está haciendo mucho de lo suyo, y por ahí todavía siguen las acciones, y ya traeremos pues un resultado y también análisis profundo, porque ahí, como vemos, principales estados que predominan en estos nacionales CONADE, sobre todo pues son Jalisco, Nuevo León, Querétaro, en este caso tal vez por ahí Sonora, entre algunos otros. Pero cuando vamos hacia ese embudo competitivo o de estados que aportan medallas a sus estados, vemos que por ahí hay varios que sí no logran destacar, y vamos a ver que eso se ha dado año con año, y también es una parte del análisis del deporte formativo, y si eso tiene implicaciones en el deporte ya más alto rendimiento o el deporte profesional en este sentido. Y pues para cerrar, vámonos un poco también a esta disputa, a esta controversia que se ha venido dando ya con estos meses entre las nadadoras mexicanas y también pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, de la mano de Ana Gabriela Guevara. Y pues en esta semana no salió la nota de que pues un juez prácticamente pues dictaminó que prácticamente que a las atletas integrantes de la selección de natación artística, pues prácticamente de nueva cuenta se les renueve sus apoyos y becas prácticamente, para poder prepararse rumbo a sus diversas competencias internacionales, ¿no? Entonces, pues con este tipo de pues, resultado podemos ver que se da un poco de la justicia deportiva de la mano para estas deportistas, y que de igual manera pues logren poder participar y representar al país de la mejor manera. Y todo esto se ha venido dando, ¿no? Desde esa competencia o esa controversia entre la CONADE, incluso la Federación Internacional de Natación, o World Aquatics como ahora se llama, donde pues han tenido ahí problemas con la Federación Nacional de Natación, y de igual forma pues esa protección a más no poder prácticamente del presidente de esa federación por parte de la directora de la CONADE,
Ana Gabriela Guevara. Y pues por el momento se van dando algunos pasos, pues en el buen sentido, con un buen sabor de boca, y de ahí pues vamos a ver en qué resuelve al final y si no pasa alguna otra controversia con los deportistas mexicanos. Y ya estamos en nuestro punto final, el tiempo fuera. Un espacio donde hacemos una breve reflexión, bueno, breve no tiene mucho y de reflexión a veces no tanto, pero también nos ayuda para hablar de algunos de los principales ecos del deporte y sobre todo hablando de deportistas que ya se han retirado en esta época, bueno, que eran de la época pasada y en diversos deportes. Pusimos el ejemplo durante el programa al respecto de los futbolistas, de toda esa gran camada de jugadores de todos los países, en todas las ligas del mundo, de que ahora ya están dejando los botines y nuevos jugadores que están surgiendo y también en el deporte viene un poco de ello. Y pues algo que a veces es inquietante es cuando tanto la afición, analistas, periodistas deportivos, pues toman la dinámica de por qué te retiras, todavía tienes mucho potencial, puedes jugar todavía al máximo nivel. Por ejemplo, el caso de Leo Messi con la novela entre el Barcelona, Arabia Saudita y pues el resultado, ¿no? De donde ahora pues ya está jugando o va a jugar esta siguiente campaña en la MLS y pues prácticamente está diciendo con esto adiós a todo el mundo de la competición internacional, que incluso ya habló de que no se considera por el momento como elegible para el Mundial de 2026. Entonces, por ahí otros ejemplos, ni se diga Cristiano Ronaldo cuando acabó su época en el Real Madrid y pasó a la Juventus y de ahí luego al Manchester United y luego pues en este caso a Arabia Saudita, pues lo mismo. Todavía te quedan años, todavía esto, o algunos otros jugadores, por ejemplo el tenis, ¿no? Con nuevas figuras como Carlos Alcaraz, ya un Novak Djokovic que va de salida, en el básquetbol LeBron James que rompió pues el récord en esta temporada de máximo anotador de puntos, superando a Abdul Karim Jabbar y entre otros jugadores, un Nikola Jokic que está dando de qué hablar con los Nuggets de Denver y podemos poner diversos ejemplos, ¿no? Entonces también a veces está pues ese no querer que pasen o finalicen esas etapas y por otro lado si finalizan bien y luego si no finalizan, wow, no está tan bien, ¿no? Entonces creo que lo mejor es poder haber tenido esa oportunidad de verlos visto en una duela, en una cancha de fútbol, en una cancha de tenis, en un ring de boxeo, en una colchoneta de combate, en cualquier área específica, poder haber visto a estos superatletas y poder superar a las generaciones anteriores que han venido es parte del deporte de la mejora y como lo dice el lema olímpico, más grande, más fuerte, más alto. Y esta nueva generación que viene, pues también viene con esa intención. Vamos a ver qué pasa hacia el futuro, si logran destacar a ese máximo nivel o por ahí esperaremos un poco más, pero no parece que lo vayamos a hacer porque ya estamos ante unos nuevos o una nueva camada de atletas y estos ya están dando mucho de qué hablar. Y con esto terminamos esta review deportiva, la número 21. Ya 21 programas, gracias por acompañarnos y estar con nosotros cada miércoles o a veces cada jueves cuando se nos pone un más difícil la agenda para producir el programa, pero aquí estamos de poco a poco con esta idea, haciendo ajustes tanto en cabina, tanto en el patrón de llevar a cabo el podcast y hacer algo que también pues nos agrada mucho y pues es parte de nuestro breve tiempo libre y compartir esa emoción y darle voz y difusión al deporte olímpico profesional en todos sus sentidos. Mi nombre es Abraham Báez y pues nos estamos escuchando como siempre. Hasta la próxima.